Ya. Queridos estudiantes, vamos a continuar con la teoría de Kant. He puesto en la hora anterior los elementos básicos, fundamentales, para sobre ellos elaborar la respuesta de Kant a esta pregunta que dejé planteada en la hora anterior. A ver, entonces, vamos a continuar. Ahora, en general, como una característica de la teoría kantiana, es que su teoría se suele denominar que es formal, una ética formal, a diferencia de éticas materiales. ¿Sí? O con otras palabras, cuando hablamos de algo formal, estamos pensando en un procedimiento que no nos dice exactamente qué hacer, sino cómo deberíamos resolver el dilema. Bien. Verán, ubiquémonos en, en una situación de dilema moral, que nosotros estamos como en una Y del camino, en un punto en el que tenemos varias opciones, por lo menos dos. ¿Sí? Entonces, estamos aquí. Este es nuestro punto y tenemos frente a nosotros dos alternativas. ¿Sí? La voluntad tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Ahora, a ver, pensemos, por ejemplo, en que de noche no había que comer y se improvisa alguna comida, pero uno queda un tanto insatisfecho y quiere algo más. El, a ver, cuando hablo de querer, la palabra querer está asociada con la voluntad, ¿sí? Pero en el lenguaje ordinario también el querer está asociado con deseo, pero bueno, a ver, ¿qué pasa si es que la razón dice, eh, ya comiste, estás lleno, pero por otra parte, en cambio, el deseo me está pidiendo más comida? ¿Qué debería ser la voluntad? ¿Sí? El- La razón me dice, no comas, basta ya. El deseo me dice, el, come algo más. ¿Qué debería ser la voluntad? ¿Sí? Bueno, les pongo algo trivial. Ustedes podrían darse eh, otros ejemplos. ¿Sí? A ver, estamos víspera de examen. ¿Cómo pasar la tarde? Puedo irme al cine, visitar a un amigo, ir a nadar o quedarme en la casa estudiando. Sí, ahí tengo cuatro opciones.
¿qué debería hacer? Entonces, la razón me dice una cosa, los deseos me dicen otras cosas. ¿A quién debe seguir la voluntad? Y tanto la razón como los deseos se basan en ciertas normas. ¿Sí? Ahora, recuerden, nuestra pregunta es por la cuestión del deber. Ahí es ética. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por obligación? ¿Cómo puedo yo determinar, ¿sí?, lo que es moral y la acción que tiene valor moral y la que no lo tiene? ¿Qué debería ser una buena voluntad? Bien, entonces voy a añadir ahora un siguiente concepto que es el número 8 y con ello voy a dar la primera formulación del imperativo categórico. Entonces, les decía que la ética kantiana es formal, ¿sí?, porque, bueno, formal como opuesto a la materia, forma y materia son aquí el par de opuestos. ¿Y cuál es la materia? Perdón, la que, la que me diría el qué, ¿sí? El criterio que nos va a dar Kant es una regla que habría que emplearla para escoger una, una norma, ¿sí? ¿Bajo qué normas debe actuar la voluntad? Esa es otra manera de formular. ¿Sí? Bien, entonces, espero que ustedes tengan la respuesta clara. A ver, no sé si alguien quisiera responder, ¿no? Bien, entonces, permítanme dar la respuesta. Entonces, voy a poner acá. Entonces, ahora venimos al imperativo categórico. Voy a dar tres versiones del imperativo categórico, pero no simplemente a modo de darles una lista de formulaciones, sino que quiero que ustedes sean capaces de ver el porqué de cada uno. No es simplemente expresar lo mismo con otras palabras, sino que hay cosas que se están añadiendo, problemas que se están resolviendo detrás de cada una de las tres formulaciones. A ver, entonces, tenemos ya puestos todas las cartas sobre la mesa como para poder empezar a ver cuál es la propuesta kantiana. Bueno, quizás exageré un poquito la hora anterior cuando les decía que muy posiblemente la mayoría o todos estemos de acuerdo en cómo plantear el problema. ¿Sí?
eso es decir mucho a favor de Kant. ¿Sí? Quisiera que no vayan a creer que yo soy kantiano, no lo soy, pero es simplemente cuando uno se trata de entender un autor, hay que tener si uno no tiene prejuicios ya de entrada en contra, eh, leamos con una mente abierta para ver qué podemos aprender. ¿Sí? Eh, mm, tengamos una actitud a la vez eh, de simpatía o sintonía, pero no olvidemos nunca la criticidad. Quiera que no, creo que ya después de haber pasado ustedes 3 años por las aulas de la universidad, si no antes, ya tienen ustedes ciertas tendencias, ¿sí? Aunque tal vez no muy desarrolladas, y espontáneamente ustedes reaccionan a favor o en contra de lo que van leyendo o escuchando. Eh, bueno, entonces, permítanme avanzar. Entonces, está lanzada una pregunta y la primera respuesta que da Kant es la siguiente, que debemos actuar de tal manera que la voluntad quiera que esta norma se convierta en ley universal. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, dicho con otras palabras, ¿sí? ¿Qué normas debe elegir la voluntad? Las que se... A ver, eh, dicho rápidamente y sin tanta precisión, pero simplemente por simplicidad, para que ustedes vean en qué dirección quiere ir Kant, digamos que esas, esas varias normas que están presentes a la voluntad para que ella elija, ¿sí? Una de las varias normas, ¿sí? Entonces, la respuesta de Kant es que ¿cuál debe escoger la voluntad? La norma que se ajuste a la ley moral. Bien, entonces, aquí tengo yo el octavo elemento, ley moral. Moral, ¿sí? No estamos hablando de ley jurídica o ley de derecho, ¿sí? Estamos en ética, ley moral. Ahora, dicho de una manera ya más precisa, voy a escribir lo que mencioné antes. Seguramente no les llegará a ninguno de ustedes como una novedad, una sorpresa. Ustedes ya han procesado el texto y han leído, han hecho el resumen, un cuadro sinóptico, y espero que ya con esas 3 actividades hayan comprendido. ¿Sí? Bien. Más sobre todo si estamos leyendo un autor que es de primera línea. Entonces, el imperativo categórico nos va a dar respuestas a esta pregunta de acá. ¿Sí? Entonces, estamos ya en 9 elementos. A ver, actúa de tal modo que tu voluntad quiera que esa norma se convierta en ley universal. ¿Sí?
actúa debe ser con tilde en la U. Por favor, alguien que me dé viendo en el diccionario. Actúa de tal modo que la voluntad quiera que esta norma se convierta en ley universal. ¿Ya? Bien, esa es la primera versión del imperativo categórico. Perdí la tapa de mi marcador. Aquí está. Ya. A ver. Por favor, ¿alguien me dio viendo si es que aquí lleva tilde o no? Bien. Sí, profe, lleva tilde en la U. Sí, ya, gracias. Bueno, una cosa es saber si es que sí o no, otra cosa es por qué. Me falta la regla. ¿Por qué se debe poner la tilde ahí? Bueno. A ver. ¿Ya? Verán. Entonces, esto es una orden. ¿Sí? ¿Es una orden para quién? Para la persona que está actuando. Y está dirigida en esta orden, o este es un mandato, este es un imperativo. A ver, permítanme, por favor, explicar qué es categórico. Hay dos tipos de imperativos, el hipotético y el categórico. El hipotético es aquel mandato que está dependiendo de la consecución de algún fin. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si quieres vivir saludable, entonces hazte vegano. ¿Sí? La obligación de convertirse en vegano no es categórica, sino que está dependiendo de si la persona desea tener salud. ¿Ya? Si quieres pasar con buenas notas, ponte a estudiar. Bien, son categóricos. Si quieres comprar una casa, haz un préstamo al banco. Son hipotéticos. El categórico son, los imperativos categóricos son incondicionales. No están dependiendo de alguna circunstancia. ¿Sí? Bien. Y vamos, les voy a presentar tres imperativos categóricos. ¿Ya? Aquí tenemos el primero. ¿Sí? Actúa de tal manera, pero este es un mandato, es un deber. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Sí? De tal manera que tu voluntad, ¿sí?, se incline o crea que, que la voluntad debe actuar de acuerdo con aquella norma que la voluntad quiera que esta norma se convierta en ley. ¿Y qué es una ley? Algo universal. ¿Sí? A ver, explico con otras palabras qué es lo que está detrás de esta primera formulación del imperativo categórico. Mira. Uno, a ver, si quisiera resumir con una sola palabra el espíritu, la tendencia detrás de esta primera formulación es la cuestión de la universalización. ¿Sí?
Es decir, este es un criterio formal. Prácticamente no nos está diciendo qué tengo que hacer, sino cómo tengo que buscar la norma bajo la cual voy a actuar, la norma correcta, la norma debida. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio según esta primera versión? El de que nos pongamos en un punto de vista universal. ¿Sí? A ver, una de las preguntas que podríamos hacernos para responder a esta pregunta básica, y eso podrían ustedes aplicar en su vida diaria cuando están frente a un dilema. Si ustedes meditan hoy, por ejemplo, o al final del día, a la noche, repasen lo que han hecho en el día y seleccionen ustedes alguna circunstancia en la que tenían que decidir sobre qué hacer, qué se debería hacer. Pregúntense, ¿qué pasaría si es que todos hicieran lo mismo? ¿Sí? En vez de pensar de modo individual, Kant nos está dando aquí un primer criterio universal. ¿Nos gustaría a nosotros que los demás hagan lo mismo? Y por favor, bueno, cuando digo gustar, tal vez no es la palabra más adecuada. Tal vez el, la voluntad debería decidirse a actuar en el sentido y bajo una determinada, él dice máxima, pero ¿cuál máxima? ¿Cuál norma? Aquella que la voluntad quiera que sea seguida por todas las personas, por todas las voluntades. ¿Sí? A ver, veamos. Estoy caminando en la vereda y veo un mendigo que me pide caridad o una persona que pide caridad. ¿Debería dar o no? Si nos planteamos como problema moral, entonces una norma me dirá no des caridad, otra norma me dirá sí, da caridad. ¿Cuál norma seguir? La respuesta kantiana es que la acción que uno decide hacer, pues quieren, la voluntad es la que decide. Esa acción tendría que seguir una norma que la voluntad quiera que sea norma universal. Es decir, que todos sigan esa norma. Y entonces, pongámonos a pensar cómo estaría el mundo mejor si dando caridad o sin hacerlo. A ver, otro ejemplo. ¿Se debe o no pisar el césped? Pensemos en los jardines de la U. Tenemos vereditas, tenemos caminos, pero a veces para acortar el camino eh, pasamos encima del césped. ¿Es eso correcto? ¿Debo o no pisar el césped
para acortar camino, para llegar más rápido a mi destino. Si es que es un problema moral, apliquemos el criterio formal que tiene Kant. Pensemos, la norma que yo voy a seguir debería aplicarse para todos. Si la respuesta es sí, entonces la acción es obligatoria. Si la respuesta que yo me doy a esa pregunta de si sería correcto que todos los demás sigan esta norma, si es que la respuesta es no, entonces la acción está prohibida. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que nos está proponiendo Kant con esta primera versión del imperativo categórico es algo formal, procedimental. Me está diciendo en qué debo reflexionar o meditar para hacer la elección de la norma correcta. ¿Sí? Con otras palabras, o sea, ¿qué acción va a ser obligatoria? En última instancia, eso está dependiendo de cuál norma queremos que se universalice. Y cuando digo queremos, estoy pensando en la voluntad. Pero, por supuesto, también ahí hay una reflexión intelectual. Tengo que ver qué es mejor para el mundo, para todos ser racional, adoptando una norma u otra. ¿Cuál queremos que sea seguida por todos? Ese es el primer criterio del imperativo categórico. El primer criterio de la obligación. ¿A qué estamos obligados a hacer? A actuar según una norma que queremos racionalmente que se convierta en ley universal. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, fíjense ya de entrada cómo estamos relacionando ley, ¿sí?, con voluntad. ¿Sí? A ver, esta norma es la que vamos a querer o no que sea ley universal. Ahora, una de las preocupaciones que tiene Kant y seguramente cualquier moralista es el de, bueno, uno que no sea dogmático, que presente argumentos, razonamientos, pruebas a favor de que lo que uno está proponiendo es satisfactorio. Queremos que el imperativo categórico sea objetivo. Es decir, por más que aquí esté yo expresándome en términos de lo que la voluntad quiere, incluso tal vez cometí el desliz de decir que lo que a la voluntad le guste. Bueno, quizás eso fue un mal paso que di. ¿Sí? Esto, la pretensión de Kant es que esta moral no sea subjetiva. Quiere Kant que el imperativo categórico sea objetivo. ¿Sí? No simplemente cuestión de un capricho, de un antojo. ¿Sí?
todavía, bueno, ya aquí ya puse la razón. Ya voy a más luego indicar exactamente cuál es el papel que juega la razón en la determinación de la ley moral. A ver, por de pronto he mencionado la voluntad. Ahora, se quiere que el imperativo categórico sea objetivo. Objetivo en el sentido de no subjetivo. ¿Sí? A ver. Bien. Ahora, ¿cómo probamos que este imperativo es objetivo? No nos dejemos confundir con esta palabra porque que es ambigua. Objetivo también significa meta, propósito, fin. Aquello que uno persigue. Estoy simplemente contraponiendo en lo que existe propiamente en la realidad y lo que es puesto por el sujeto. ¿Sí? Bueno, es un poco más complicado. Espero que con lo que vaya a decir a continuación quede despejada esa ambigüedad. A ver, ahora voy a hacer intervenir qué es el valor. ¿Sí? Verán que aquí estaba el valor moral. Voy a ampliar el sentido de lo que tiene un imperativo. Fíjense, acá el, el elemento que mayor peso tiene en esta primera formulación es esta cuestión de ley. ¿Sí? Y, por supuesto, esta ley tiene que ser querida por la voluntad, pero la idea es que aquí, en este imperativo, no esté solamente yo pensando en mi persona, sino en cualquier otra que esté en las mismas circunstancias. ¿Sí? A ver, por ejemplo, pensemos en una cola para comprar un boleto. Si queremos entrar, por ejemplo, al circo, hay una cuadra de cola. ¿No sería bueno que yo me ponga adelante para no pasar tanto tiempo? Entonces, esa es una norma. Si puedes colarte en la cola, hazlo para ganar tiempo. Ahora, apliquemos el imperativo categórico a ver si es que esa norma es correcta o no. Y aquí permítanme utilizar ese verbo que puede ser un poco no tan bien utilizado, pero podríamos en lenguaje coloquial hacernos esta pregunta. ¿Te gustaría a ti que otras personas vengan y se pongan delante de ti cuando tú, previniendo que hay que hacer cola, saliste más temprano de la casa y estás esperando, y que otro que salió atrasado, que hizo otras cosas, venga y te ganen el turno? Si es que la respuesta es no, entonces tampoco puedes hacer tú eso. No, no es correcto que yo haga algo que no quisiera que los otros hagan. ¿Sí? Pero eso no desde el punto de vista egoísta, sino todo lo contrario. O sea, la norma que yo voy a seguir en mi acción
tendría que ser respetada por todos. ¿Quiero yo eso? Sí, eso sería lo moral, lo ético. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pruebo que este primer criterio es algo objetivo y no simplemente un deseo de alguien? ¿Sí? Bueno, les dejo con la inquietud para la próxima clase. ¿Sí? Muchas gracias.